En este vídeo, hablaré sobre la caja termostato del motor Renault H5H, también conocido como 1.3 TC. Veremos el anterior modelo, que podría tener una posible fuga de refrigerante. Haré una comparativa con el nuevo modelo de caja termostato, y veremos sus posibles referencias. En un vídeo anterior pudimos ver que los síntomas del posible fallo del termostato eran que aparecía el testigo o mensaje de sobrecalentamiento del motor. El depósito estaba con nivel bajo o vacío, o había una fuga de líquido refrigerante. Esta caja unida en dos piezas por termosellado, podía despegarse de forma parcial, o incluso en el peor de los casos de forma total. Desde su origen ha tenido dos fabricantes del mismo grupo industrial, la marca francesa Dauphinoise-Thomson y la británica Magal. Ambas conservan el mismo diseño. Renault la reemplaza por un nuevo fabricante. La marca turca Kirpar. Tiene el mismo diseño pero con algunas modificaciones. Vamos a ver con más detalle las diferencias. Ambas tienen grabado su marca, uno en la parte inferior y el otro en su parte superior. Lo primero que vemos es que el nuevo modelo ya no tiene conector en su parte inferior. Se elimina el elemento calefactor. La unión por termosellado parece más robusta. Y el purgador ya no es un tapón roscado sino un tornillo. En su parte trasera podemos ver que el sistema de válvula ya no usa un resorte para mantener el termostato cerrado. Y para terminar de comentar su apariencia, vemos que las tuberías son diferentes. Tienen distinta orientación. Es porque, aunque son del mismo motor, pertenecen a distintos vehículos. En este caso, a un Arkana y a un Scenic. Más adelante hablaré de las referencias. El nuevo modelo suprime la función de termostato pilotado. Esta función permite adelantar la apertura del termostato en modo eléctrico, mediante un componente calefactor. Es necesario añadir un cableado para suplantar la resistencia del calefactor, para evitar un fallo de avería en la instalación. El kit de cableado incorpora una resistencia de aproximadamente 2,6 ohmios. La conectamos al conector de la instalación del motor y la fijamos a cualquier parte segura. En este caso junto a la batería. En cuanto a las referencias, podemos ver hasta 4 diferentes según al vehículo al que va montado. Podemos ver 2 referencias, 2 modelos que se venden por separado sin el cableado. Las referencias terminada en 942R y 231R. La diferencia está en la disposición de los conductos. Y las otras 2 referencias son el conjunto de caja termostato más el cableado adicional. Cada una de ellas contiene la caja termostato que le corresponda según el vehículo. Aquí muestro un resumen de los 2 modelos con sus referencias, y a modo orientativo, los vehículos a que pertenecen. Iré actualizando esta información en la descripción del vídeo y en los comentarios. Para más información y nuevos vídeos de Renault y Dacia, no olviden suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por ver el vídeo y por vuestra confianza.